La procesión del Viernes Santo en Puebla data de la época virreinal. Fue suspendida a mediados del siglo XIX y mucho tuvieron que ver las leyes de reforma y las posteriores prohibiciones por aquello de la suspensión de relaciones con el Vaticano. Pero los poblanos conservaron los monumentos, la imaginería y los espacios donde se practicaba y daba testimonio de fe la feligresía católica. La recomposición de relaciones con el Vaticano tuvo su principal culminación cuando la visita del Papa Juan Pablo II en 1979 a Puebla para presidir la celebración del CELAM, y entonces empezó a fraguarse el intento de volver a practicar actos de fe públicamente. La UPAEP fue pionera en la organización de la procesión debido a la participación de Eduardo Merlo, quien reunió toda la historia de esos eventos y con la bendición del entonces arzobispo Rosendo Huesca se organizó la primera procesión de Viernes Santo en esta nueva etapa en 1992. Cada año son más y más los asistentes. Las imágenes y las cofradías arrastran y el evento se ha convertido en un acto de fe pública único en el país y felicitado por los prestadores de servicios turísticos por obvias razones económicas, claro está. Algunos políticos se han acercado a la procesión a título personal, como fue el caso de Luis Bank, quien se unió cuando fue presidente municipal interino. Pero lo que ha pasado este 7 de abril merece un análisis bajo la óptica política y no tanto religiosa. El rector de la UPAEP, Emilio Baños, presidió la reunión del 21 de febrero donde se anunció el evento. A su derecha estuvo el presidente municipal, a su izquierda el arzobispo Víctor Sánchez. Y entonces empezaron las especulaciones. Rivera busca ser gobernador y nadie puede tapar el sol con un dedo de su estrecha relación con la universidad fundada hace 50 años. Tampoco puede ocultarse el alejamiento de don Víctor con Eduardo Rivera en los últimos meses por un asunto de formas en cuestiones administrativas municipales que dieron origen a versiones y cotilleos. Pero he aquí que en política no pueden dejarse espacios vacíos, se llenan en automático. Y el gobernador Céspedes Peregrina, católico, quiere recomponer todas las relaciones en el estado de Puebla y pidió que le dejaran estar presente en la procesión. Visitó al arzobispo el 21 de marzo, un mes después, y se hizo el anuncio público. Curiosamente, ni Emilio Baños ni Eduardo Rivera estuvieron en la reunión. Y llegó el gran día, y salieron juntos. El arzobispo Víctor Sánchez, a su derecha el gobernador y su esposa, a su izquierda Rivera y su esposa, atrás Emilio Baños. Dos ópticas. Don Víctor ha tenido la habilidad de superar las diferencias de los políticos y muestra la capacidad de reunir, de saber unir a los opositores. Y la otra, los reflectores no fueron para una sola persona, para un aspirante a gobernador. Dicho de otra forma, un acto de fe pudo convertirse en un acto de proselitismo político para un partido, para un aspirante. Bien dice el refrán, no se puede estar en misa y repicando la procesión. Aunque muchos no pudieron dejar de expresar. El arzobispo, como Jesús, entre dimas y gestas. La iglesia en Puebla sigue pesando, o por lo menos así me lo parece. Aquí estamos en este lunes 10 de abril, ya con las fiestas de las Pascuas, ¿no? Felices Pascuas, antes que nada, a todos, a todas, católicos y no católicos. Este, felicidades por la resurrección. Y saludo a don José Manuel Rodoreda, que está más atento a su iPad o a su teléfono que al programa. El doctor Luis Ignacio Arbezú, que ya Buenos cambió días, de felices domicilio, Pascuas. ya está en otro escenario. Y al maestro José Ojeda, que también se ve que anda todavía de vacaciones ahí
la Riviera Maya o algo así. El diputado federal Marco Humberto Aguilar Coronado está en este momento conectándose en su domicilio, en una de sus residencias, en uno de sus bunkers que tiene ahí para no ser molestado por la oposición. Saludo En el también ala a oeste. la doctora Claudia Ramón Pérez, que ya se está conectando en este instante desde algún lugar cercano de Coatzacoalcos o Tabasco, en su Tabasco original. en su quinta de fin de semana que tiene por allá por el estado de Tabasco, por cerca de el Papaloápano, cerca de Coatzacoalcos, no sé, nos dijo el otro día por dónde vive, bueno, por dónde tiene su familia. Está pegada a la quinta de Adán Augusto o a la de López Obrador, no me acuerdo cuál. Pero bueno, ya está también lista la doctora Claudia Ramón. Este fin de semana nos sorprende la información, no sé si se enteraron, eh, la detección de al menos 100 migrantes secuestrados en San Luis Potosí. Hay dos polleros detenidos, según revelan los medios periodísticos del día sábado 7. Más de 100 migrantes que fueron secuestrados. Y bueno, se habla de la confrontación de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí y de la Guardia Nacional con la delincuencia organizada en una brecha de la comunidad de San Gabriel en el municipio de Matehuala. Quienes hayan transitado por ahí saben lo inseguro que ha sido la zona de Matehuala de toda la vida y además la soledad en la que se transita por ahí en esa zona. Y bueno, se consideraría a más de 100 migrantes secuestrados, un asunto que nos vuelve a pegar nuevamente en el tema de los migrantes. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que se fue de reflexión a su rancho cerca de Palenque, estuvo mandando mensajes sobre el tema de Viernes Santo. Y entre otras cosas, dijo, por ahí hay alguien que está moviendo un micrófono que se oye muy feo. Dice Tolstoy sobre Jesús. Se las pongo por si no lo han visto, porque se me hace que no lo han visto. Como ustedes no siguen al señor presidente, no están enterados. Tolstoy sobre Jesús, dice el presidente. Cristo es un reformador que desmoronó los antiguos fundamentos de la vida y nos proporcionó unos nuevos y cuya reforma aún no se ha llevado a cabo y todavía sigue vigente. Dicho de otra forma, Andrés Manuel es un reformador que desmoronó los antiguos fundamentos de la vida y nos proporciona unos nuevos y cuya reforma aún no ha terminado. Sigue vigente, ¿no? Así lo quiso dar a entender. Y luego mandó otro sobre Gandhi. De Gandhi sobre Jesús. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo, pero entonces añadió, el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan. Este fue directo contra los de las procesiones o contra los que hacen eh, el proselitismo en favor de los partidos políticos diferentes al suyo, quizá. O un harakiri. Otro asunto, un reportaje que me causó curiosidad, lástima que sea solamente para suscriptores, pero al rato lo subo en el portal y podrán leerlo. La mirada del corresponsal es una columna que sale cada semana sobre temas muy pues, actuales en el mundo. La militarización del Caribe mexicano, una ola de violencia en los principales destinos turísticos de México. ¿Perdón? Dos. Una ola de violencia en los principales destinos turísticos de México obliga al gobierno de López Obrador a desplegar a más de 8,000 soldados en las playas. La imagen es reveladora. Los bañistas tirados en la arena y
los guaraches, la ropa tirada ahí en la arena, tomando el sol, y dos militares de la Marina, uno que va en un sentido y el otro que viene para acá, armados, como dicen, hasta las cachas. Imagínense con el calor que hace ahí soportar esos uniformes y el teléfono celular en una mano. Y Pablo Sánchez Olmos, que es la mirada del corresponsal, dice: las ametralladoras y los últimos militares se han colado en las fotografías de los turistas que llegan al Caribe mexicano para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. El asesinato de una decena de personas, coincidiendo con el inicio de las fiestas, ha empujado al gobierno de López Obrador a desplegar a más de 8,000 soldados para patrullar las playas paradisíacas de arena blanca y agua azul turquesa. Después de 3 años en los que la pandemia ha reducido ostensiblemente los ingresos turísticos en la zona, las autoridades se esmeran por evitar ahora que la violencia endémica que sufre el país termine por ahuyentar a los visitantes de sol y playa que sostienen la economía local. El episodio violento más reciente ocurrió el pasado lunes en el lujoso Hotel Fiesta Americana Condesa en Cancún. Un grupo de hombres armados y vestidos con camisas hawaianas descendieron de un vehículo y asesinaron a quemarroca a 4 personas que descansaban en las tumbonas del resort. Las primeras hipótesis apuntan a que las víctimas estaban involucradas en el tráfico de drogas y que fueron asesinadas por miembros de una banda rival. Otro ataque más se presentó a 40 kilómetros de Cancún, en Puerto Morelos. En fin, el reportaje es amplio. Creo que no nos deja muy bien parados porque pues es un portal de noticias que se ve a nivel internacional, y pues esto nos generará seguramente alguna opinión en contra de lo que están pasando en el aspecto turístico. El Papa Francisco no pudo estar presente en el Via Crucis porque hacía mucho frío en Roma. La ausencia del Papa ayuda a especular mucho a los vaticanistas sobre lo que está pasando realmente al interior del Vaticano, y en esta posibilidad, en esta condición que muchos la ven muy cercana, de que el Papa pueda dimitir. Entonces nos enfrentamos ahora a quién será el sucesor. Las especulaciones ya están porque el colegio cardenalicio, el nuevo colegio cardenalicio, ya no queda nadie de la época de Juan Pablo II, ya no queda nadie de la época de Ratzinger, muy poquitos de la edad, o ya prácticamente nadie con posibilidades de voto de la edad de Francisco, y todos los cardenales nuevos, que muchos han sido designados por el nuevo Papa, tendrán en su cabeza, en su decisión, en su cerebro, en su espiritualidad, la designación del nuevo Papa, lo cual nos enfrenta a un asunto que le puede dar un giro. Y luego, no sé si ustedes fueron a la procesión del Viernes Santo en Puebla. ¿Fueron o no fueron? Que levante la mano el que fue. ¿Nadie fue? Nadie, No. fíjate. A la Resulta de que... Puebla, no. ¿A cuál fuiste? La de San Pedro. No, no es cierto, no fue. No, ¿cómo a la de San Pedro? No, no fue. ¿No fuiste? Bueno, es que... Yo a la de mi pueblo. Sí, Ay, yo tampoco fui. Y la verdad es que como a las 4 estuve buscando twitters, información de lo que había pasado en este Viernes Santo. Encontré muy poca información, muy poco, pocas imágenes. En otros años había, ¿cómo se llaman? ¿Drones se llaman? Había fotos aéreas que mostraban a las 150,000 personas o más, casi 150,000. Este año se pronosticó que habría 150,000 personas. Los medios periodísticos y el gobernador. ¿Quién está tosiendo? perdón. A ver si es favor de ponerte la mano, nos puedes contaminar. El gobernador dijo que eran 120,000 personas. O sea, la información vino del gobernador, no del arzobispado, no de la UPAEP, no del presidente municipal. Y voy a esto. Tengo la impresión de que no hubo mucha gente. Tengo esa impresión
tengo la impresión de que no llegó ni a 100,000 personas. No tengo manera de demostrarlo, no hay información precisa del asunto, pero quiero que vean ustedes el inicio de la procesión del Viernes Santo. Su Excelencia, don Víctor Sánchez, en el centro, como corresponde a su labor pastoral. A su izquierda, el matrimonio Rivera, y a la derecha, el matrimonio Céspedes. Atrás, el rector de la UPAEP, Emilio Baños Sardarín. Las demás personas no las conozco. Quizá ustedes me puedan ayudar a identificarlas. Ahí no se ve una gran religiosidad. Ahí se ve una fotografía como de una ceremonia religiosa, una boda, una bienvenida a un pueblo, o sea, quiero ponerme a pensar, y es una opinión muy personal, si no estarán los organizadores de la procesión del Viernes Santo descuidando la parte espiritual, la parte de fe, porque el comunicado oficial del gobierno, no sé si lo tengo, lo voy a buscar ahorita, pero habla de la cantidad de turismo, habla de lo que significa el impacto en relación a la gente que viene. Aquí está, miren, se las voy a poner porque la verdad, quizá es un tema que no les interese mucho. A mí me interesó porque Puebla, y voy a esto ahorita, Puebla fue en una época uno de las ciudades donde más persecución religiosa hubo, en la época de los cristeros. Aquí se escondieron algunos de los cristeros que eran perseguidos. Y las fotografías que hoy vemos ahí, este es el boletín oficial del gobierno del estado. El gobernador Sergio Salomón participa en la procesión del Viernes Santo. Y suben varias fotos, se las voy poniendo. Porque pues la verdad es que sí, tiene su mérito que haya ido el gobernador, pero pregunto si no se está politizando ya este tema, ya perdido el asunto de la fe y de la espiritualidad. Vean ustedes. Vean ustedes esa foto. Así no era. Así no era, ¿eh? Cuando esto empezó, las autoridades estaban un poco de lado. ¿Esto no les apetece un comentario de decir, pues estaban buscando el reflector de lo que significa la presencia del arzobispo? Hay una foto en la que vienen todos los estandartes de las fraternidades que desfilan casi al principio, que es finalmente la idea de esto, cuáles son las cofradías que están desfilando aquí en España, y el origen de todo esto era eso. Y sí, parecía que la apertura, ¿no? Pues más que nada es el inicio de un evento, ¿no? No es Algo social, no espiritual, no es no. una reflexión sobre el hecho, ¿no? Sobre el Sí, acontecimiento. Por ejemplo, efectivamente, efectivamente. la procesión del silencio nace para estar en silencio. O sea, la idea era De acompañar a la sacrificio, Virgen. de Eh, Es, sacrificio. es la idea de acompañar a la Virgen que va sola después de su hijo muerto, de donde lo entierra, a su casa. Esa es la idea con la que empieza en España y en todo el mundo. Y la idea era ir en silencio acompañándola. Y de repente, sobre todo en el sur de España, empezaron los ayes, ¿no? Y empezaron a cantar sobre todo eh, 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 los gitanos, ¿no? Y le empezaron a dar un sabor y un sentido impresionante, ¿no? Después empezaron los tambores, todo esto que está pasando ahorita. Pero la idea de que cada cofradía, ¿no? Pasaba acompañando a la Virgen, esa es la idea, o sea, de la procesión, y no, entonces, no sé hasta qué punto a lo mejor lo podemos confundir con empezar a tomar las calles, ¿no? No, no, Que, no, no, que nos no, faltaba. peor, peor, peor. Ahí voy a regresarle un poquito porque quiero que vean esto. Mire, un poquito. Aquí, este señor que está aquí atrás, bueno, este es el padre José Luis Bautista, nuevo canónigo, por cierto, de la catedral, tomó posesión el martes santo. Viene con los cofrades estos de Nazaret. Atrás está Eduardo Merlo. Eduardo Merlo fue uno de los protagonistas más importantes cuando se recuperó la tradición de la procesión del Viernes Santo.
Lalo Merlo. Lalo Merlo estuvo ahora un poquito fuera del tema, mira, ahí se ve Lalo. Ahora estuvieron Sergio Vergara, o sea, funcionarios. ¿Por qué les aplauden? Bueno, los que hemos estado alguna vez en Sevilla sabemos que a la Virgen le gritan guapa. Y sabemos que en la madrugada, que así se llama el evento de la madrugada, de jueves y viernes, las cantantes mujeres de flamenco más importantes del momento van y cantan las saetas. Y se convierte en toda una noche de dolor y de tristeza y de velar y de lamento y de pasión. Y aquí en Puebla, durante todos los años, no sé cuántos años llevan ahora, como 40 o más. Yo no, ¿Alguien sabe? Pues ustedes, UPAEPS, deben saber. no sé. No, mire, No, lo que pasa es que durante mucho tiempo como que desapareció o Sí, algo bueno, pasó y ya desapareció cuando la guerra cristera, desapareció. y luego la retoma UPAEP. La retoma Rosendo Huesca con Lalo Merlo en Ajá. colaboración con la UPAEP. ¿Ok? Bueno, pero ¿no sienten ustedes que hoy día se ha banalizado esto al, eh, al, al meter a tanto político en la procesión? sí, te acabo de mandar al chat un conjunto de fotos que es donde va el grupo de los estandartes de las cofradías. Es decir, estos son los que organizan y los que están en la procesión. Lo demás, pues es gente que acompaña, turistas y bueno, esto que estás comentando ahorita, ¿no? Pero la idea es esa y creo que es el punto central, ¿no? ¿Cómo ven ustedes estos temas, señores? ¿O no les interesa? Porque luego no les interesa nada de lo que digo. No, yo creo que es importante y sobre todo que el hecho que el nuevo gobernador haya aparecido ahí, ¿no? Sí, Y claro. el alcalde también, por supuesto, ¿no? Y que López Obrador esté citando a Tolstoy y a Y a Gandhi. Gandhi. O sea, además la última cosa el último mandamiento que deja el Jueves Santo Cristo a todos los cristianos, que es verdaderamente centro de la teoría y de toda su postura, es que se amen los unos a los otros, ¿no? Esas son las cofradías que desfilan. O sea, estos son los que van en esa idea de la procesión, acompañar a la Virgen, del, 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 del dejar a su hijo eh, en el sepulcro a su casa, ¿no? O sea, busquen fotos de procesiones de años antes, hace 10 años, hace 15 años, 20 años. No había la parafernalia de la presencia de los políticos. El primero, si no mal recuerdo, que públicamente se presentó en la procesión durante unas calles, no toda la procesión, creo que fue Luis Bank. Creo que fue Luis Bank. Pues es reciente. Es reciente, porque era un tema totalmente restringido a la participación de las cofradías, o sea, los que convocaban eran las cofradías y el arzobispado, pero hoy la presencia de los políticos, en términos generales, porque hubo otros que iban en tercera fila, en quinta fila, etcétera, sí, a mí me dio retortijón, vamos, para que me entiendan. Pero bueno, señor Rodoreda, No, mira, lo que pasa también es que han cambiado la actitud de los políticos. Los políticos antiguamente no se acercaban a nada que fuera religioso. Y no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, con el cambio de actitud que ha tenido los políticos, sobre todo el presidente, ya al hablar de temas religiosos y al meterse, como dices tú, a hacer, como lo dijiste al principio, ¿no?
pues como que relajó y entonces ahora sí ya los políticos ya vieron en las cuestiones religiosas, ya vieron la forma de hacerse presentes y jalar agua a su molino desde mi punto de vista. Creo que es un poco lo que está pasando. O sea, esa cuestión, yo estuve en alguna boda de un hijo de político donde el político no entró a la iglesia, porque en esa Se época, llama, porque todavía vive Guillermo Jiménez Morales, y fue no, famoso en la fotografía no, en la que se queda y parado en la también, entrada de la iglesia de la ex hacienda de Chautla, porque no le entregó el no fue ahí la No, vida, certificado. hubo otra. no fue ahí la misa, no fue ahí la misa, no, te pasaron mal el tip. No, Díaz Ordaz simple y No, yo estuve sencillamente, ahí en esa. O sí, fue yo también, otra. ¿Eh? ¿Cuál otra boda? la de Díaz No, Ordaz, la del hijo de Díaz Ordaz, Ah, la hija no, de Díaz pero pues Ordaz, Díaz Ordaz era presidente de la República. No, estamos hablando de bueno, por eso, gobernadores. son los cambios que han dado. A Guillermo Jiménez Morales lo iniciaron en la masonería en Casa Puebla, cuando la Convención Internacional de AIPOMA hicieron una ceremonia privada, cerrada, donde la gente tuvo que ir de smoking. Yo me enteré porque Jiménez Morales no tenía smoking y tuvieron que andar consiguiendo un smoking de su tamaño, de su estatura. Y ya luego investigué el asunto. Y entonces, como lo hicieron gran maestro de la logia de la no sé cuánto, no entró a la iglesia donde entregó a su hija en Ujú. la boda. Respetable. No, y otros más que no entraban, o sea, simple y sencillamente O no se cuidaban las hincaban en formas. el momento de la celebración, permanecían parados. Exactamente. Entonces, esas cosas se han, por la actitud de los propios políticos actuales, se han ido Pero, relajando. Entonces, pero, ya a no se ver, ve mal ojalá que un político, el pueblo bueno y sabio sepa diferenciar estas cosas. A ver, José Ojeda me estaba pidiendo la palabra. Salud, amigos. Muchas gracias, salud. Pues bueno, a mí me parece que hay mucho simbolismo en todo esto que hemos estado viendo en estas imágenes. Simbolismo que nos ayuda como a entender los nuevos tiempos poblanos, pero también en una lógica nacional. José Manuel lo dijo muy bien, en el sentido de que el presidente ha relajado este tema de los asuntos religiosos, de lo que representa la fe en la política. Es decir, el presidente ha abierto formalmente lo que considera y lo que para él significa la parte religiosa, que es importante decirlo, todo, a pesar de de lo que representa el presidente y lo que representa México, él ha aflorado su religión, ¿no? También creo que es importante. Pero ahora, a mí me parece que el caso poblano es sui generis, ¿sí? Me parece que ahí hay algo interesante. Lo primero es que en los últimos años, y me parece que también ahí Jesús Manuel lo ha dicho de manera contundente, en los últimos años, eh, un, una serie de ritos, una serie de elementos religiosos que hay en torno a la Semana Santa, se han visto a lo mejor pudiéramos utilizar la palabra vulnerados por la parte política, sobre todo porque la iglesia siempre ha jugado a hacer política, ¿sí? La iglesia nunca ha estado alejada de la política, ¿sí? Y me parece que ahora en Puebla parece que es mucho más, pero desde el punto de vista eh, que hay que llenar esos espacios o esos huecos que allí hay, ¿sí? Y me parece que en este mismo tenor, el que esté o el que siempre ha estado, bueno, en los últimos años, la UPAEP ahí presente, ha sido muy significativo, pero también ha sido significativo cuando los presidentes municipales han encabezado esta celebración, ¿sí? Allí es cuando ha irrumpido la política, sobre todo porque si lo vemos desde el punto de vista eh, más en la lógica política, estamos hablando que justamente están ejerciéndose estos elementos o estos principios de la política en la lógica de que están llenando todos estos espacios porque juntar a tantas personas
o más bien que se juntan varias personas para celebrar actos religiosos, en un momento, en este momento que estamos viviendo en Puebla, pues claramente es una serie de, una caja de resonancia, una serie de reflectores que difícilmente se podrían tener de otra manera. Ahora, si lo analizamos también desde el punto de vista de los que van allí, los que están buscando convencidos de un acto religioso, pues seguramente les incomodará ver este tipo de actos, ¿sí? Actos donde pareciera que se subordina la fe, se subordina la parte religiosa a la presencia de diversos actores políticos, ¿sí? No solamente el día de hoy, sino también hace un año, y nos podemos ir un poquito más atrás, sobre todo por lo que está representando, es decir, realmente es necesario que esté allí y que esté presidiendo conjuntamente con el arzobispo estos actores políticos, y la realidad es que no. ¿Pero por qué están allí? Pues porque también están dándole un respaldo a la iglesia, le están dando un respaldo a lo que representa. Están robándole luz del reflector principal al arzobispo y al tema central de esto, que es la manifestación de la fe. Sí, y me parece que allí es donde se pierde el termómetro, ¿sí? Que digo, si Que, hubiera ido al lavatorio de pies el señor gobernador, el señor presidente municipal, y hubiera ayudado a lavar los pies de los ancianos, yo diría, ah, chinga. no, pero ahí sería ¿Sí en me su explicó? máxima expresión, pero ahí sería en su máxima expresión esa fe religiosa, porque en sentido Claro. estricto lo que van es acompañan con un bajo perfil, porque son católicos, en Para sentido la estricto, sí, foto, compañero. exacto. Y eso me parece que sí pervierte y mina lo que representa un acto religioso de fe, porque se convierte en un acto político, y eso no podemos esconderlo. Es decir, realmente se convirtió en un acto político. Si lo queremos esconder o lo queremos justificar, pues podremos decir muchas cosas, ¿no? Pero aquí el tema, en sentido estricto, eh, cualquier persona católica se subordina a su fe, y aquí no se subordinan a su fe, aquí exponen y comparten pues los reflectores. Es decir, tampoco significa que desaparece el arzobispo, pero el arzobispo tiene que compartir los reflectores, tiene que compartir este evento con otros actores que desde mi punto de vista no había necesidad que estuviera, ¿no? O sea, con ese protagonismo, ¿sí? Vale la pena por eso refiero, para un tema de gobierno, no necesitan estar allí, porque no es un acto que organiza el gobierno, es un acto que organiza la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, todos los que somos católicos nos subordinamos a lo que representa allí, ¿sí? Ahora, si en determinado momento hubiera un acto de compartir los reflectores porque así lo amerita el protocolo, pues podría ser, pero estamos hablando que no hay un protocolo, ¿sí? Estipulado al menos en Puebla, que históricamente o tradicionalmente tengan que estar ahí los diversos liderazgos políticos y de gobierno, ¿no? Pues eso. Doctor, Fíjate que yo quería hacer nada más un comentario, porque es muy cierto lo que dice Pepe en relación a esto de los encapuchados. Los encapuchados en las procesiones no tienen nada que ver con el Ku Klux Klan, no lo están haciendo para poder hacer un acto criminal o algo, son penitentes. ¿Y es qué un quiere acto de decir? penitencia en el anonimato. ¿Qué quiere decir que son penitentes? Que son anónimos. O sea, en cada cofradía, solo los cofrades sabían quiénes tenían esto, y cada quien en Tasco, por ejemplo, se veía que se llegó a exagerar muchísimo esto, ¿no? Pero alguien hacía penitencia de traer un cilicio, de traer un rollo, de andar descalzo, ¿no? Y entonces se aventaba de penitente. Hace unos 15 días, cuando comentaron que el gobernador iba a ir, parecía en broma que comenté, pues que vaya de penitente, ¿no? O sea, si quiere ir, si puede ir, por supuesto, ¿no?
¿Por qué? Porque se trata de acompañar a la Virgen. Lo importante aquí no son los reflectores. Lo importante aquí es la dolorosa. Y que en ese momento está en la soledad total, ¿no? Y el silencio nos invita a estar en silencio, a pensar en eso. O sea, ¿cómo le das el pésame a una madre que acaba de perder lo único que tiene? O sea, ¿y qué le dices, no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, como decías bien, pues de repente en España le empezaron a gritar guapa la pasada, ¿no? Y salieron las saetas y una serie de cosas impresionantes que lo que señalan es eso. Entonces, ese es el punto clave. Ahora, el otro punto es que estamos acostumbrados a dividir las cosas y los seres humanos no estamos divididos. O sea, los seres humanos tenemos que satisfacer los aspectos materiales, los emocionales, los intelectuales y los trascendentes también. De hecho, el planteamiento gnóstico también es una manera de trascender, al menos entre el conocimiento y cómo lo plantean. Lo que pasa es que es diferente a cómo plantea el cristianismo, el conocimiento y el punto central, que era lo que decían los dos textos que cita el presidente y que leíste hace un momento. O sea, el mandamiento que da es que se amen, no que se odien. Entonces, y es cierto lo que señala de Gandhi, ¿no? Gandhi decía, pues es que esto fue maravilloso, la bronca es que pues no lo cumplimos, bueno, no lo cumplen los cristianos porque nos estaba echando a nosotros, ¿no? Y pues creo que tenía razón, ¿no? Creo que la reflexión va en este punto, o sea, hoy es la Pascua y hoy nos hace ver que este paso además termina triunfalmente y esto da una gran esperanza al futuro. ¿Por qué no meterlo en política? O sea, entiendo las discusiones, las broncas y la guerra cristera y lo que esto implicó y todo eso, pero ¿por qué no buscar la trascendencia o no? Creo que cada espacio tiene su lugar, su momento, su tiempo y su manera de hacerlo y su belleza particular, ¿no? Me ¿Alguna parece que vez, el silencio es una belleza distinta, perdón. alguna vez algún político, incluso Melquiades Morales Flores, participó caminando una calle o dos calles, pero no en la primera fila, no donde está el reflector principal, No en el estrado, pues. no en el Exacto, estrado? o sea, Luis Bank, cuando lo hizo, yo me acuerdo que escribió una columna de eso. Luis Bank se sumó a la procesión cuando iba pasando por el Palacio Municipal, salió, saludó al arzobispo, que en aquel momento ya era Víctor, y se puso 2 o 3 pasos atrás y lo acompañó durante unas calles y lo separó. O sea, quiero pensar, yo no dudo que Lalo Rivera es católico, no lo dudo. Y quizá igual el gobernador, el gobernador también sea de misa diaria o de misa de los domingos por lo menos y se confesará y comulgará y recibirá los sacramentos y cumplirá con los ordenamientos morales. No lo pongo en duda. Pero este asunto de la procesión del Viernes Santo, de salir a donde está el reflector principal, a la fotografía que les mostré, donde están sentados en el presidium y encabezan la procesión, ¿a dónde nos lleva eso? Ahora, fíjate que lo que nos lleva es a provocarnos, como lo haces, Jesús Manuel, a hablar realmente como, o hacer un análisis que nos toca hacer desde esta lógica. Y ahí viene un tema interesante. El tema interesante que viene es, a ver, hay necesidad de compartir esos reflectores, hay necesidad de meterse y de jalar, pues, una percepción favorable a los fieles, a los católicos, y la realidad es que no hay necesidad para el gobernador actual en Puebla. Y no hay necesidad porque se está legitimando de la mejor manera. Me parece que el año pasado, cuando marcha, o más bien cuando participa en las procesión Barbosa, sí había necesidad desde el punto de vista político, porque es difícil entrar a la percepción de los poblanos y tienes que seguir y parecer poblano en toda su expresión. Y entonces ahí pareciera que sí había necesidad de que se
que entrara y que se metiera a acercarse a esa parte dura de los poblanos. Pero sin embargo, me parece que ahora nuestro gobernador sí hubiera sido interesante que participara en las procesiones, pero no de la manera que hizo, porque ahí pareciera que está queriendo legitimarse cuando no necesita Quizá pasar no por ese... legitimarse, sino no dejar el vacío. Bueno, también Exacto. estuvo Julio Huerta, bien, señor diputado, legislador y doctora Claudia Ramón. Gracias. Buenos días. Pues miren, yo lo veo desde este punto de vista. A ver, antes de 1992, esto hubiera sido impensable. Era ir en contra de la Constitución, hacer acto público de fe. Y sin embargo, había procesiones y el poder civil tenía que respetar la creencia de los mexicanos y permitía este tipo de eventos. Después de 1992, de esa reforma constitucional al artículo 130, ya se permitió el culto público, ¿sí? Y entonces se dejaron de tener esas falsas apariciones o no en una iglesia o en un culto, en una misa de un gobernante, y fíjense, paradójicamente, ese mismo gobernante después fue embajador de México ante el Vaticano. Entonces, son cosas realmente contradictorias en una relación iglesia-estado. Yo lo veo como una especie de reciprocidad a las invitaciones que ha tenido el arzobispo de Puebla a la toma de posesión del gobernador, a la toma de posesión del presidente municipal, en donde está en primera fila y en un término evidentemente protagónico. Me parece que ahora, sin que Sergio Salomón Céspedes requiera reflector, sin que Lalo Rivera requiera reflector, se aparecen ahí para tener un reflector adicional, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tipo de eventos, bueno, este tipo de días santos, hay quien lo celebra de diferente manera, hay quien se va a la playa, hay quienes como yo estoy en casa, no salgo, no asomo la nariz para ir a comprar tortillas, y otros salen a las calles y van a los templos precisamente a cumplir con todos los oficios de Semana Santa. Ciertamente es la primera vez que yo veo en Puebla que el gobernador y el alcalde estén en primera fila con el arzobispo, pero no llegaron solos, ¿eh? A ellos los tuvo que haber invitado el arzobispo. Si no, ¿cómo? ¿O a alguno de ustedes? Bueno, ver, el gobernador dijo que quería ir, ¿no? Yo O tengo se otra información. autoinvitaron. Yo Sí, tengo otra el información. gobernador dijo que quería ir. La procesión del Viernes Santo la convoca la UPAEP, junto con el Arzobispado de Puebla. El Ayuntamiento de Puebla se suma voluntariamente a ayudar a la coordinación, la organización, la seguridad vial, etc. Hacen la Eso presentación. lo han hecho siempre los ayuntamientos. No siempre. Siempre. No siempre. Sí, sí, sí. Hubo presidentes municipales Tienen que que cuidar. Hubo Tienen No, que cuidar. gran parte de la seguridad es el personal del UPAEP. Permítanme. Hubo presidentes municipales que no estuvieron presentes en la presentación de la procesión. Hubo un representante del ayuntamiento, sí, de vialidad, de turismo, de cultura, de lo que ustedes quieran, pero no el presidente, no la presidenta, porque hubo dos presidentas. Blanca Alcalá nunca estuvo presente en una presentación de una procesión Viernes Santo. Entonces, aquí el asunto está en que el primer acto que se da, se presenta el arzobispo acompañado de Castro, se llama el de la universidad, el encargado de Carlos. Carlos Castro. Carlos Castros. Carlos. Bueno, él está ahí presente, está Eduardo Merlo, que ha sido el asesor permanente de la convocatoria, el padre de Santa Clara, que es el que maneja a las cofradías de San José, de Jesús Nazareno, de todo esto, Sergio Valdivia, se presenta Emilio Baños y se presenta
Eduardo Rivera Pérez. Esa es la primera fotografía de la convocatoria de la procesión del 23. Pasan 2 semanas. Y el gobernador le habla, esto lo sé de muy buena fuente, le habla al arzobispo y le dice, oiga, yo también soy católico, quiero ir. Entonces el arzobispo le dice, ¿cómo no? Esto es para todo el mundo. Lo invito a desayunar al seminario Palafoxiano. Y el gobernador va a desayunar junto con su secretario de gobernación, que anda en todas partes, y van a desayunar. Y le dicen que quieren participar y que van a colaborar y que nos van a apoyar y todas las cosas que se imaginan ustedes que les puedan decir. Entonces se anuncia públicamente que el gobernador estaría en la procesión. Esa fue la mecánica, esa. El problema es que hay una frase que dice, hay una frase católica que dice, tú no puedes estar en la profesión y estar tocando campanas, ¿no? O sea, no puedes estar en el campanario y en la procesión al mismo tiempo. Ver, quisiera oír el punto de vista de la O la otra del Papa Gelasio, ¿no? No, el Papa Gelasio cuando decía, y más aún atrás, cuando se decía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y yo coincido en que esto tiene que ver con la situación histórica de nuestro país, porque si ustedes recuerdan, antes, precisamente cuando iniciaba un gobierno, había un inicio con demás, el problema fue con el tiempo, pues la situación que se dio entre la iglesia y el Estado, que llevó precisamente a esa separación de la que Beto ya hablaba, y que pues alcanza hasta 1992, y que incluso llevará al asesinato, es una de las hipótesis del cardenal Posadas, ¿no? Yo creo que puede participar. La cuestión es un acto religioso, pueden profesar su fe y en ese sentido pueden incluirse en el contingente como un católico más, ¿sí? Aquí la cuestión está en cómo se aprovechan los reflectores para proyectar la imagen, para proyectar muchas cosas. Y esto también me recuerda a Manuel Ávila Camacho, ¿no? Cuando se declara creyente, ¿sí? Después de lo que el cardenismo había dejado en nuestro país. Yo creo que cada quien puede profesar la fe que quiera, pero es bien importante y siempre lo hemos dicho, en política la forma es fondo, ¿sí? Y obviamente, como lo señalaba Pepe Ojeda, pues esto tiene una carga simbólica, tiene unos referentes en el imaginario y esto es lo que hace también que muchos puedan decir, ah, sí, son católicos como nosotros, o la otra, ¿no? ¿Qué hacen aquí los políticos permitiendo o contaminando un acto que es esencialmente religioso? Una. Dos, en cuanto a lo que señalaban ya, ¿por qué la aplauden? Pues yo creo que tiene que ver con esa pérdida del sentido de este tipo de manifestaciones, ¿no? Yo les puedo decir, en mi pueblo la procesión es en silencio. Sí, espérame. En Sevilla la gente aplaude, la gente grita, le avienta flores a la Virgen, pero son gitanos, son flamencos, es un mundo diferente. En León, en España, la procesión es de silencio y además desde el día jueves en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, se prohíbe la venta de alcohol. En León. Sí, dan limonadas. Y fíjate. Todo el Viernes Santo dan limonadas. Después de las 12 de la noche abren los bares. Son costumbres. Son costumbres. Pero acá todo está banalizado en función del atractivo turístico, de que la gente compre los lugares en los balcones, aparten las sillas como en el desfile del 5 de mayo. Solo faltó que se fueran a tomar un café al Royalty antes de la procesión, por favor. Todas las procesiones que dijiste tienen un punto central, y el punto central es la dolorosa. Claro, la dolorosa es el tema central. Cada quien lo manifiesta como puede, pero el punto central es ese. Entonces, si este punto se refleja, o sea, acaban de matar a su hijo y lo acaban de enterrar y va caminando a su casa. Hay que darle pésame y hay que acompañarla. Ese es todo el punto. ¿La acompañamos o no? O sea, ese es todo el punto. Es el punto.
Sí, A ver, y en señor, ese sentido, miren, ¿qué? a mí me llama Es que la se atención, bueno, corta ustedes mucho lo tu saben, sonido. y yo soy de Veracruz, bueno, pues la procesión se hace en silencio, incluso alumbrada con velas, nada más. Y cuando se entra a la iglesia es todo a oscuras, solo la luz de las velas. No se prenden las luces, pero también, y es gente jarocha, no es gente que es bullanguera. Ya el día sábado no les cuento la que se arma, ¿no? Pero ciertamente pues hay una serie de elementos. A mí me llamaba la atención aquí cuando el padre decidió ir a hacer el Via Crucis a la playa. ¿Por qué? Pues porque medio pueblo se va a la playa, entonces pocos se quedaban aquí hasta que decidieron que uno de los Via Crucis se hacía ya para aprovechar a la gente, ¿no? Entonces, ciertamente hay una serie de manifestaciones que tienen que ver con la costumbre, pero también es bien cierto que me parece que tendríamos que retomar, que reconsiderar esa trascendencia de la que habla el doctor Arbesú. Humberto, Micrófono, Beto. Yo, si Comentaba, me permite, espérate que está si me hablando permite, Humberto. ¿no? ¿Puedo Espérate. hablar? No, está hablando Bueno, Humberto. no, Humberto, lo que comentaba yo, vámonos. si esta es la nueva realidad que se va a vivir entre la política y la religión, me parece que entonces todo el mundo debería quitarse las máscaras, ¿no? ¿También? Porque muy la bien. verdad es que no tiene nada de malo que asista un político Nada. a una procesión de Semana Santa. Nada. Me parece que no debe tener un rol protagónico como político. Si él quiere vivir su fe y reflejarla de esta manera, perfecto. Pero la verdad es que y se va a comentar más la importancia y el significado del Viernes Santo o la presencia del presidente municipal y del gobernador en el inicio de la peregrinación. En el inicio y en toda la procesión, porque terminaron, hicieron todo el recorrido. Pero bueno, ¿qué se va a comentar más? ¿El contenido, el significado del día o el hecho de que participaron este par de políticos, muchos políticos más? A lo mejor hubo otros que sin ser invitados formalmente participaron en la procesión. Yo he participado en años anteriores, pero sin ningún protagonismo ni nada, ¿no? Es como asistir a la marcha convocada por la Y, Sociedad para la Defensa del INE. y solo hay que ponerle una leyenda ahí donde salen ellos que digan, el INE no se toca. Pero los que asistimos a uno u otro evento, uno cívico y otro religioso, pues debemos asistir, creo yo, y esa es mi humilde opinión, sin buscar el reflector o la fotografía para canalizarlo en en una adhesión adicional ciudadana. Ahora sí, José Ahora Manuel. que viéndole lo positivo al evento, dices, bueno, ojalá, así convivieran siempre los distintos poderes, independientemente de partidos políticos y de creencias, en el trabajo por el bien común de este Estado, ¿no? Y de este país. Bueno, si no habla José Manuel, yo hago un comentario. No, espérate, pues estamos esperando que José Manuel hable. Yo estoy esperando que me dé usted la palabra, señor, Mire usted, porque señor ya me di Olvera, cuenta que sí. usted no necesita permiso para hablar. Lo único que No, debe hacer es no, respetar al es, compañero. es que usted lleva Esto es 3 como el dominó. programas. En el dominó, el que lleva la mano tiene que respetar el compañero al que lleva la mano. ¿No? Decía así Luis Cortines. No sé, yo no jugué dominó con él. Es que llevo 3 Que, programas en que trato de hablar, me frena usted y me dice hasta que le dé la palabra. Pues por eso estoy ya esperando a que soy me diga José Ojeda usted 2. que sí José tengo. Ojeda 2. Me voy a poner ahí a hablar conmigo. No, simple y sencillamente, porque veo que es la única forma en que se puede hablar cuando le da uno la palabra. Bueno. Ya perdiste No, 30 es que mira, yo creo que es muy importante lo de para ustedes y para la ciudad de Puebla y para nuestro auditorio, la cuestión de la marcha del Viernes Santo, la procesión del segundos. Viernes Santo. Yo creo que la mayoría de los que van, no van, no,
muy pocos deben de tener la concepción que tiene el doctor de lo que es esta procesión. La mayoría van porque tienen ganas de ir y se forman donde quieren, ¿no? Pero creo que hay otras cosas más importantes en política ya que la procesión. Llevamos ya prácticamente una hora. Mencionaste otros dos temas y hay otros muchos más Hay que otros. creo que son mucho más importantes ya que la procesión. Creo que le habíamos dado ya demasiado tiempo a la procesión. No sé, para ustedes es muy importante. Yo por eso ya no quise hablar más de la Tienes procesión. razón, pero era una jiribilla que yo traía ahí que tenía que sacar. Sí, no, no, de Y acuerdo. segundo, Ahí, Puebla va a ser sede del foro que convoca la conferencia del Episcopado Mexicano. Puebla será sede dentro de unos días del Foro por la Paz, ocupada por el dicasterio, no sé cómo se llama, de las instituciones religiosas, y todo esto relacionado con el asesinato de los jesuitas en Chihuahua. O sea, el tema religioso con presencia política va a estar aquí en Puebla. Y el tema de los migrantes también está pasando por la iglesia con el padre Sonalinde. A ver. Por eso creo que la iglesia tiene que agarrar su posición como iglesia, ¿eh? Y trabajar en esa forma, simple y sencillamente, ¿no? O sea, y tú lo acabas de decir, hay muchas cosas que la propia iglesia lo está agarrando políticamente y creo que no lo debe agarrar políticamente. Debe agarrarlo como ciudadano o habla como ciudadano y no como iglesia para que entonces tenga la razón de ser. Porque si no se politiza, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos politizando todo. Y discúlpenme, señores, somos ciudadanos antes que todo. Y tenemos que hablar como ciudadanos. Y tenemos que actuar como ciudadanos. Si el señor gobernador quería ir a la procesión, no necesitaba hacer todo lo que tú acabas de decir que tuvo que hacer. Si hubiera presentado, hubiera ido. Igual que si Eduardo Rivera quisiera ir, pues puede hacer exactamente lo mismo. Pero no me interesa hablar de la procesión. Pero también el señor arzobispo tiene que darse su lugar. ¿Eh? Y no tampoco cuando vaya a eventos políticos tiene que estar él en primera fila. Es un ciudadano que lo invitan o en el lugar que le pongan. Pero no esos protagonismos que están dándose en todas las gentes. Y creo que esos protagonismos no ayudan precisamente a las instituciones en las cuales están trabajando. Lo acabamos de ver ahorita, acaba de salir una cuestión muy interesante. La nueva presidenta del INE no tiene cuenta propia de Twitter ni ninguna de esas cosas. Y todo lo que diga lo va a decir a través de la cuenta oficial de la institución. ¿Por qué? Para evitar precisamente lo que estaba pasando con los protagonismos como los de Córdoba. Simple y sencillamente. Se me hace muy buena postura. Busquemos y defendamos las instituciones, simple y sencillamente, y no le demos nuestro protagonismo personal, no le den la chapa a las instituciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Señores, las instituciones están viniendo abajo. ¿Por qué? Por el protagonismo en muchos casos de sus actores excedidos, ¿no? Entonces creo que es lo que tiene que ser desde mi humilde punto de vista. Ahora, Dicho, es cuanto. así como comenta José Manuel, la iglesia también es una institución y la iglesia debemos de tener como muy claro, no está haciendo política hoy en este momento, la ha hecho siempre y por los siglos, pues. Y lo ha hecho, es la institución más fuerte, más sólida que hay en el mundo, ¿sí? Pero no significa que esté alejada de la política. Siempre ha estado haciendo política y la está haciendo y la ha hecho su jerarquía católica la Grey católica, lo que mejor hace, y de verdad tenemos que estar como muy claros porque si no pareciera que estamos analizando a una institución de Marte. No, la institución católica es la que mejor hace política en México y en el mundo. Y no nos debemos espantar. O sea, lo que sí vale la pena discutir, y eso es significativo, porque si esta es una nueva etapa de lo que va a representar la clase política en Puebla, porque no estamos hablando de otros estados ni tampoco del contexto nacional, porque el presidente no fue a hacer este tipo de actos religiosos como los que se hicieron en Puebla. Es decir, se hicieron en Puebla, van como católicos o van como
funcionarios públicos. Y esa es la diferencia, pues, ¿sí? Y en la lógica... ¿Van en sus horarios laborales o van fuera del horario laboral? Sí, y esa es la parte interesante, ¿no? Y me parece que allí está el debate. Ahora, lo que está pasando en el contexto nacional con el padre Solalinde, con lo que va a representar Puebla como sede, es interesantísimo, porque esa es precisamente la reflexión que estamos analizando, ¿sí? El padre Solalinde deja de ser un padre para volverse un actor social, ¿o no? ¿O qué pasa también con lo que está pasando con los diversos actores políticos? Y eso es importante también decirlo, cuando el INE no se toca, ¿desde dónde se convocó también a estas marchas? ¿Sí? ¿Quiénes participaron en estas marchas? El tema de las imágenes que vimos en Puebla, ¿no? ¿Quiénes, que el estandarte que iba en la marcha del INE no se toca? Y no solamente en La México, Virgen de perdón, en Puebla, Guadalupe. sino, La Virgen de sí, Guadalupe. sí, entonces es decir, no estamos hablando de algo que nomás estamos perdiendo el tiempo, estamos hablando y estamos analizando lo que representa nuestra sociedad. Y nuestra sociedad, sí, que la parte, es difícil ahora saber qué porcentaje de mexicanos profesa la fe católica, pero seguramente sigue siendo mayoritario. Ahora, los actores políticos hacen lo mismo con las otras religiones. Y la realidad es que sí, podemos ver el caso de Guadalajara, lo que representa esta iglesia y varios de sus actores son hasta diputados y algunos senadores. Es decir, también lo hacen parece que ya hay una bancada también, así como de Televisa y de TV Azteca, también hay bancadas de estas iglesias, pareciera, ¿no? Pues porque lo que representa la política es un incentivo para las religiones que profesan en algunos actores políticos, ¿no? Entonces, por eso es interesante ver y analizar que este es el momento en el contexto nacional donde pareciera que se paralizan las actividades por un tema religioso, ¿sí? Es decir, México paraliza sus actividades. Hay descansos obligatorios, ¿sí? Hay descanso porque se le va a rendir culto a un tema religioso de la Iglesia Católica y México se paraliza, el mundo también, pero estamos hablando del caso de México, en Puebla también, ¿sí? Y eso es interesante lo que sucede, ¿no? No sé, Y pero ese es el análisis que nos toca hacer. Ahora, el tiempo que se le dedica, pues es el tiempo que le están dedicando incluso hasta nuestros políticos, los partidos políticos, es decir, la nación, ¿no? Pues eso. cuando yo era niño, en la HR, a las 12 del día ponían el Ángelus. El Viernes Santo no se tocaba música, no había programas, había música sacra. Cuando yo era niño. Sí, exactamente es lo que pasa. O sea, hay cierta tradición. No se tienen los días festivos de jueves, viernes y sábado de Semana Santa, no se tienen. Ha sido una costumbre, como esta costumbre de también cancelar otros días, simple y sencillamente. Ya no es la cuestión religiosa. Antiguamente se cerraba el comercio y se cerraba todo el domingo. ¿Por qué? Porque era la costumbre. ¿Eh? Y las fiestas religiosas se cerraba también. Pero que la costumbre fue cambiando y fue dando a que se abra todos los días de la semana, cosa que era imposible. Y se trabaja todos los días de la semana. Ya, simple y sencillamente es eso. Señores, si la iglesia quiere participar y participa en política, pues debe de participar en el bien común, no en la política partidista, que es lo que se le está dando por atrás a todo. Todo se le da por atrás a la política partidista. Si quiere participar la iglesia, es porque deben entrar en el sentido de buscar el bien común. Es simple y sencillamente, yo no lo veo mal que busque el bien común, como usted, maestro, puede buscarlo, o como lo puede buscar el doctor. Eso no está prohibido para nadie. Eso es hacer política, buscar el bien común. Pero aquí en México se hace la política partidista, o se le da la vuelta para que sea política partidista. Y la iglesia también hace lo mismo. No nos hagamos. O sea, hay mucho también de eso. O sea, no podemos taparnos el sol con un dedo. Hasta que no busquemos todos el bien común, lo podemos participar y trabajar
como persona y como institución, porque ese es el objetivo que llevas. La institución de la iglesia tiene el objetivo de buscar el bien común. Esa es la política que hace la iglesia y es la política que le ha dado. Pensemos si el arzobispo le dice a Rivera y a Céspedes, oigan, si quieren ir, pero en la segunda fila, tercera fila, por favor. A ver si van. ¿Qué hubiera Quisiera pasado? yo ver si van. ¿Qué hubiera pasado? Quisiera yo ver si van. O sea, vayan junto al Señor de las Maravillas, como hacía Amadeo Lara Terrón, que era el secretario de Seguridad Pública del municipio de Puebla en la época de Lalo Rivera, cuando fue presidente municipal por vez primera, y Lalo Rivera pidió, Amadeo pidió afiliarse a la Cofradía de los Nazarenos para poder cargar al Señor de las Maravillas. Eso, pero entonces Un acto de ahí fe. está yendo, no está yendo como funcionario No estaba público. yendo, exactamente. Y entonces es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser, pero el propio arzobispo también es el que los jala y vénganse aquí conmigo a la foto. Y es el que les pone los lugares, como cuando el arzobispo va a un informe de gobierno, también le pone su lugar en la primera fila. Entonces, es el juego que traen todos, y es lo que hay que evitar un poco. Tú lo acabas de decir, Amadeo fue, pero fue como católico, como porque es un hombre que gente. tiene fe en estos temas y es un, Por eso. tiene culto por el Señor de las Por Maravillas. eso. No de ese momento, sino de a lo largo de su vida. A tu pregunta, yo te diría, ¿habrían ido los dos autoridades? Si los manda a la tercera o cuarta fila. Ahora hay un Pues a problema. lo mejor Pues sí, hubiera ¿no? atrevido a decirles, Es interesante. vayan en la tercera o cuarta fila, porque también tienen que hacerlo. Pero aquí Entonces, interesante es que don simple y Víctor sencillamente está no haciendo Ese política. dicho de que es una Don misa. Víctor está haciendo política. Es una A misa ver, de Pues tres es que no padres. tiene que hacer política, don Víctor. Fue una Discúlpame, misa don de Víctor tres tiene que hacer padres. su función a pastoral, ver, punto. a ver si me permiten, yo creo que aquí le vemos el lado negativo a la política, ¿no? Está haciendo Mejor lo política Doneda. en el sentido partidista. Y ciertamente lo que dice Rodoreda es importante, lo que dice José Manuel es importante, porque la política, desde la doctrina social de la Iglesia, es la búsqueda del bien común y para ello requiere de otros elementos como la solidaridad y la subsidiariedad. Y en ese sentido, por supuesto, la Iglesia hace política, ¿no? En esa búsqueda del bien común y en esas relaciones que se deben dar dentro de la sociedad. Aquí me parece que nosotros estamos más en la discusión de la política partidista, de la política ya como la acción misma. Todos los ciudadanos hacemos política, todos somos políticos. A mí cuando me dicen, es que yo no soy político, no señor, usted no será partidista, pero por el hecho de vivir en una sociedad, en la ciudad, pues se hace política de alguna manera. Nuestras relaciones van encaminadas de cierta forma a ello, ¿no? Y en ese sentido, sí, la Iglesia ha tenido desde todos los tiempos que revisar esta situación y por eso de ahí doctrinas como la del Papa Gelasio, de ahí toda una discusión dentro de la misma Iglesia para tratar de diferenciar y establecer las esferas de acción, pero también para que los propios católicos pues trabajen. A mí la doctrina del Papa Gelasio en ese sentido me resulta muy clarificante. Yo quisiera agregar aquí un punto que Todavía hay mucha creo que gente, doctor. es un problema lo que dices, Pepe, un problema cultural. O sea, el problema es culturalmente en qué estamos pensando ahora y cómo funcionamos. O sea, en Francia, que no es un país religioso, celebran todas las fiestas religiosas y son días de guardar incluso para públicamente. O sea, la fiesta de todos los santos, el Corpus Christi, o sea, todos esos, nadie trabaja, porque son problemas, y fíjate, estoy hablando de Francia. En cambio, en México ha habido una idea sistemática de acabar con todas las fiestas religiosas. Ni jueves ni viernes santo son fiestas oficiales, pero a la gente no le interesa, porque se las toma y al gobierno tampoco porque las respeta, porque sabe que se las van a tomar. En otros países es esto y es Pascua, además, son 2 semanas. O sea, no sé si es claro lo que quiero comentar. Cuando se da, por ejemplo, el problema de Polonia con Juan Pablo II antes de ser papa, de poner su iglesia en Yadowice, creo que fue impresionante,
¿Por qué? Porque era la cultura polaca que decía, pues este pueblo nuevo requiere también una iglesia y no la tiene, ¿no? No la diseñaron los que habían planificado, que además era la meca de la planeación socialista. Y eso va a cambiar muchas cosas, porque hay un problema cultural que refleja, o sea, no es que no sean de izquierda o de derecha o que no reflejen sus cosas, sino que simplemente hay puntos en los cuales se convergen y eso sí es importante que se respete. Hay una nueva serie que acaba de aparecer ahora, que habla sobre el incendio de Notre Dame en París. El incendio de Notre Dame en París no fue un problema solamente religioso, o de una iglesia, o de una bola de piedras que finalmente un templo va a desaparecer. Un templo puede desaparecer o no, eso no es ningún problema. El dilema que esto representó para los franceses, para su cultura, pensar que Notre Dame pueda no existir, lo que había adentro. O sea, llegó un momento en el cual el general de los bomberos, que era agnóstico, ¿no? Y que además había pedido a su hijo ahí, dice que no puedo poner en peligro a mis hombres por salvar pinturas. Dice que no uso cualquier tipo de pinturas. Y no solo eso, los bomberos querían participar porque querían salvarlas. O sea, hay una serie de cosas interesantes que se dan ahí, porque hay un problema cultural que trasciende todo esto. El problema es que no hay un espacio para una cosa, un espacio para otra y un espacio para otra. O sea, hay ceremonias de una naturaleza que se les da su sentido y se participa en ella de acuerdo al sentido. Si es día de elecciones, el señor obispo y los sacerdotes van a votar como cualquier ciudadano y se presentan en su urna y votan igual, ¿no? Si hay domingo y hay misa, pues tú vas y vas, si quieres te confiesas y si quieres comulgas como cualquier católico o cualquier cristiano. Si quieres en otra religión, pues vas y lo ves como cualquier otro. O sea, si yo que no soy, no sé, adventista, ingreso a la iglesia adventista, pues tengo que respetar lo que está pasando ahí y tengo que comportarme de acuerdo a cómo me están invitando. No aparecer como protagónico, ya llegué yo que pues no soy no soy adventista y me siento en primera fila, ¿no? O sea, creo que no es así, no sé si me explico. O sea, no es broma, o sea, podemos participar. Qué hermoso sería que el Viernes Santo pasara la Dolorosa y se sumaran todos. De hecho, pasó ahora aquí, yo también fui a mi pueblo y no éramos más de 200 los que estábamos en la procesión del silencio, pero en el barrio fue impresionante. Empezábamos a caminar en silencio y los perros empezaron a ladrar y se callaron. Porque íbamos en silencio, los perros entendieron que no podían ladrar, o sea, me llamó la atención, ¿no? O sea, un restaurante tenía su música, ve, y pues va, apaga la música en lo que pasábamos, ¿no? O sea, es que es eso, o sea, ¿por qué no se van a sumar? O sea, ¿qué pasa si otro cofre además atrás se suma y llega y acompaña? Si la idea es acompañar a la Dolorosa, ¿cómo no la vamos a acompañar todos? No sé si me explico. Creo que el punto es ese. Y esto creo que se entendía en México. En cambio, ahora culturalmente como que me da la impresión de que se dividen espacios cuando dices, bueno, una cosa es que el impuesto sea del César y pues se le paga, pues digo, ni modo, ¿cuál es la bronca, no? Y otra que la vida humana no corresponde a la trascendencia, o sea, pues tenemos que trascender todos, ¿no? Yo creo que por ahí va la idea. Ahora, también es La cuestión interesante es, la cuestión es muy sencilla, doctor. la cuestión es muy sencilla, es muy sencilla la cuestión. ¿Qué entiendes por hacer política? Hay quienes entendemos por hacer política la búsqueda del bien común. Hay quienes entienden por hacer política la llegada al poder para mantenerse en el poder. Yo no soy de esos. Sí, no, yo entiendo hacer política La y mayoría en vivir México, en comunidad. los que hacen política son para llegar al poder y mantenerse en el poder. Yo no soy de esos. Entonces yo no puedo convencer a una persona que busque eso, no lo puedo convencer que para mí lo importante es el bien común. Y trato de hacer política y he hecho política toda mi vida en función del bien común. No lo he visto, nunca lo he hecho en función de llegar a un puesto público para obtener el poder y mantener el poder. Pero, a Nunca lo ver, he hecho. ya se me desviaron de nuevo con el asunto. Ya no querían hablar de No, pues es que me mantuvieron ahí. A ver, don Humberto, por favor, pon orden. Mira, a ver, también esto obedece a las coyunturas políticas. Ese tema. Claro, No, muy bien. evidentemente, pues si no, ¿cómo? A ver, Sergio Salomón fue presidente del Congreso de uno de los poderes del Estado durante casi 3 años. Pero no fue a ninguna procesión en Viernes Santo. No le interesó en su momento, no era católico o la coyuntura política no se lo exigía. Tema también, hombre. A ver, ¿cuántas veces Moreno Valle fue a una procesión? No, pues creo que no fue ni al sacrificio de los chivos en Tehuacán, hombre. Entonces, digo,
evidentemente es un protagonismo, pero insisto, no se nos olvida a nosotros que también en las ceremonias civiles, administrativas, de tomas de protesta, ha estado el arzobispo en varias de ellas, hombre. Digo, evidentemente no estuvo en la de Marta Erika, nadie estuvo, ¿no? Pero me parece que en la, Se saló. sí, me parece que en la de Barbosa sí estuvo el arzobispo. Está claro que sí estuvo en la de Lalo Rivera, en esta última, porque ahí lo saludé yo, ahí nadie me dice que no, yo lo saludé ahí. ¿Y es necesario que vaya el arzobispo a la toma de protesta de un presidente municipal o de un gobernador? ¿O es una ¿Esto demostración? o sea, es una pregunta para reflexionar o quieres que Sí, te sí, sí, conteste? sí. Es ponerle el cascabel al gato, ¿no? Es Por eso, necesario que vaya. ¿quieres que te conteste por qué? A ver, contéstame Bien. por qué. Mira, el asunto es muy simple y sobre todo para los poblanos de Puebla, sabemos el poder de determinados sacerdotes y sobre todo del arzobispo. Los arzobispos que han pasado por Puebla han sido hombres poderosos. Palafox, no vamos muy lejos, que ya está en los altares. Para los poblanos el poder de la iglesia es superior al poder del Estado. Por eso nos llaman conservadores, es parte de nuestra tradición. Está muy arraigado este tema. Hubo arzobispos que no pudieron convivir con los gobiernos porque venían de la revolución. El avilacamachismo no convivió con la iglesia católica, aunque las hijas de Ávila Camacho todos se casaron por la iglesia, pero no había una relación como hoy vemos con el gobernador Céspedes y el arzobispo Víctor Sánchez. Cuando viene el conflicto de los fúas y los carolinos, comunismo sí, cristianismo no, era al revés. Cristianismo sí, Es al revés. comunismo no, pero quería yo ver las caras de ustedes. Cuando viene ese conflicto en la década de los 60, cuando la reforma universitaria, se polarizan tanto las cosas que un grupo de la sociedad poblana, que por cierto cumple 50 años ahora la fundación del OPAEP, debían de hablar de estos temas. ¿Qué? Los orígenes. Se va con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica los cobija y los apoya. Fíjense bien, 60s. Cuando la fundación de la, bueno, hubo cambio en el arzobispado, llegó don Rosendo Huesca, pero don Rosendo venía de Nueva York. Don Rosendo traía otro background, hablaba inglés, hablaba francés, entendía el alemán, había estudiado psicología, traía otro chip que no encajó con el chip de aquí, no encajó. Bueno, les voy a contar una anécdota, todavía están vivos por ahí uno o dos de los que recibieron a don Víctor, digo, a don Rosendo Huesca en el aeropuerto de la Ciudad de México, con globos con pintura, a que no se sabían esa, a que no se la sabían. Se acaba de morir no hace mucho uno de ellos. Pero todavía quedan dos por ahí, o quizá tres. Esta era la relación de la derecha que se decía en aquella época con el clero. Entonces, tuvo conflictos, hubo una fricción tremenda, tanto que la fundación de la OPAE vino a recomponer estas relaciones. Y el primero que sentó a los contrincantes, Rivera Terrazas y el rector de la naciente, el movimiento que fundó la UPAE, fue don Rosendo. Ahí empezó la actividad política realmente del arzobispo, al unirlos, al buscar el bien común que dice José Manuel Rodoreda. Quizá para muchos se le pasó la mano, quizá se pasó de tueste el asunto, debió haberse separado antes o lo que ustedes quieran, pero por esa razón los presidentes municipales y los gobernadores empezaron a invitar y a convocar a los arzobispos o al obispo o al cura, y hubo un cura que se hizo cargo de las relaciones políticas del arzobispado, si se acuerdan, ¿no? ¿Sí se acuerdan quién era? El padre Froilán. No, qué Lira, hombre. Froilán, Lira era el vocero ahí, que lo separaron de los... No, o sea, no me hagas hablar de... El verdadero apellido de Lira no es Lira. Ya lo sé, Bueyes. Bueyes.
El cura Bueyes. Bueyes. Imagínate ahorita el obispo Bueyes. Estaría genial, mano. Bueno, pero no vamos al chisme. En singular sería más fuerte. No vamos a ese chisme. Cuando toma posesión Guillermo Jiménez Morales, él es el primero que consigue invitar al arzobispo a que esté presente para hablar de esta, o sea, dar una señal de la reconciliación. Y entonces se convirtió en algo habitual. El informe del rector, cuando se apareció don Rosendo ahí, cancelemos odios y rencores, diría Toski. La iglesia ya perdonó a la UAP, o la UAP ya no está peleada con la iglesia, lo que tú quieras. Y por eso se hizo costumbre. Y ahora ya se convierte en un requisito, porque mucho tiempo antes, los precandidatos presidenciales, los precandidatos a gobernadores, los que querían ser presidentes municipales buscaban el apoyo del arzobispo, llegaban a su casa, allá en la 45, tomaban un café o desayunaban, o se tomaban una botella de vino, o lo que un tequila o un mezcal, hoy es de mezcal, te sentabas y le decías, oh, no, yo quiero ser gobernador por esto y por eso, pedían el apoyo, o sea, ábrame las puertas, no me vete, que sus curas no hablen mal de mí. Así era. Y así sigue siendo. Así sigue siendo. Aquí hay dos factores, y ya no voy a hablar de la procesión, pero los ganadores en esta procesión son Eduardo Rivera y Sergio Salomón. no, porque Salomón no va a ser candidato. No, pero crece su popularidad entre Crece su cierto sector. candidato. Crece ¿Eh? su candidato que se llama Julio Huerta, que iba atrásito. Pues sí, pero atrás. Sí. No importa. O sea, Bueno, ellos tienen mano en el asunto ante la imagen de los. ahora, otra vez regresamos al tema y el debate interesante. Entonces, qué es lo que mejor hace la Iglesia Católica Conciliar. en esta lógica que estamos hablando? Y de repente pareciera que es malo, ¿no? O pareciera que, a ver, que la iglesia debe de estar solamente en el templo. Pues no, el tema es cuando simulamos que la jerarquía católica, sí, está solamente en los templos orando. Y ese es el tema donde no es así, ¿sí? Y no solamente la iglesia católica, las demás iglesias. Entonces, si nosotros, nuestra fe como católicos, yo me reconozco como católico, no podemos dejar de ver que precisamente en muchos de los casos se aleja la jerarquía católica de los intereses de los fieles. ¿Por qué? Porque está generando no necesariamente ese bien común que dice José Manuel, ¿sí? Ese bien común que deberíamos de profesar todos los católicos, no necesariamente, porque hay intereses y el tema del poder, pues tienes que estar bien con el poder, porque además, en sentido estricto, como bien lo dijo Jesús Manuel, en Puebla, hay que tener, es decir, ¿cómo puedes llegar a ese imaginario colectivo en Puebla de los poblanos, si no es a través de este tipo de eventos religiosos que se legitima inmediatamente? A ver, decir, un tema nada sí, más. Antes, cuando las campañas presidenciales, por ejemplo, yo recuerdo bien la campaña presidencial del 88 con Manuel Cloutier, que justo en Semana Santa ya estábamos en campaña presidencial. La valoración era si se seguía con los actos de campaña o no, por cómo lo iba a tomar toda la sociedad que estaba celebrando de una o de otra manera, celebrando estos días santos. Y la valoración prácticamente en todos los cuartos de guerra de los candidatos fue que se suspendieran las campañas para no lastimar a aquellos que estaban conmemorando o celebrando estas fechas santas. Y ahora resulta que no, que ahora son invitados desde el poder religioso, ¿no? Sí. Lo que tú decías, la coyuntura. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo, sinceramente, a ver, veamos el Estado de México. Veamos. ¿Harán actos de campaña hoy? ¿O los hicieron ayer? ¿Los hicieron el jueves? Fíjate, es interesante esto que estás diciendo. Vamos a revisarlo. Y verás que por lo menos... hizo campaña la de la coalición del PRI, PAN y eso hizo campaña, arregló, estuvo en campaña completamente.
Yo he O por visto, ejemplo en Tasco, ¿quiénes asistieron en Tasco a la procesión, no? De las autoridades. Una pregunta, ¿cómo viajan las autoridades en avión? Todas las autoridades de todo tipo. Sentados. Sí, pero ¿en dónde? ¿Y de qué manera? ¿Y en qué vuelo? ¿Y cómo van? ¿Y el rollo? Entonces, ¿qué sucede cuando una autoridad va sentada como todo mundo en su asiento D23, por ejemplo? O es sea, bien, Ahora, esos son los nuevos tiempos. bueno, entonces, ¿qué pasaría, insisto, ¿no? Si nos acercamos a cada uno de los actos de acuerdo a como el acto lo exige, ¿no? Estamos fortaleciendo la accionalidad del acto, estamos haciendo una participación política. Es cierto, o sea, una cosa es lo partidista y otra cosa la política. Para mí la política la hago siempre, porque para mí la política es vivir en comunidad y vivir adecuadamente en comunidad. Creo que ese es el sentido claro de esto. Entonces, A ¿qué, los, qué, a qué los quiere decir? políticos que no conocían a nadie en el pasado, cuando querían un cargo y querían fama, te invitaban a un café en el Royalty, porque por ahí pasaba todo. Sí, pues, Hoy hay que formarse en la procesión. sí, Son sí, los sí. nuevos tiempos. Los nuevos tiempos y Ay, las nuevas coyunturas, como bien decía el diputado Marco Humberto. o es la circunstancia, ¿no? Que de alguna manera también es parte de lo que yo soy. Y entonces tengo que dar una respuesta a cada circunstancia, ¿no? a ver, pero ¿qué hubiera pasado si el diputado Humberto Aguilar Coronado recibe una invitación del señor arzobispo para acompañarlo a su evento? Evidentemente que voy, hombre. No, si la recibo yo, estoy ahí parado al frente. O sea, Claro. eso no te lo niego, por Bueno, supuesto. Pero no quiere decir que esté bien, o sea, es lo que Estoy de decía, acuerdo. de es un lo que decía José anuncio, Manuel. Solo así Eso no van. quiere un decir que esté anuncio que bien. El decía a obispo debe todos ir los también de fieles penitente como católicos se les todos. convoca, a todos los fieles Sí, católicos. pero no en primera fila. ¿Cuántos fieles Exacto. católicos hubieran querido estar a la derecha o a la siniestra del ¿Quién, arzobispo? quién lleva el evento? Pues, ¿quién lleva el evento? ¿Quién Fíjate qué dice quién curioso. va a un lado y quién no Antes, va al otro? En la antes, procesión de ayer de mi pueblo, el como dice Claudia obispo Ramón, que éramos unos cuantos, el obispo anexo Lira, Bueyes Lira García, güeyes nosotros. anexo, repartía, repartía los boletos para ver quién iba a estar cerca. Es Ujú. anécdota. Mira, Al mejor estilo partidista, de las Claro, marchas por de supuesto. todo. en la procesión del viernes de mi pueblo, como dice Claudia, que éramos más de 200, ¿no? Los sacerdotes que estaban ahí no iban al frente, No, estaban atrás. no, iban repartidos en la procesión caminando Pero como todo mundo, los canónigos, o sea, la jerarquía. iban Yo oí caminando un como todo comentario mundo. de una señora que apartó su lugar desde muy temprano ahí frente a la farmacia del ahorro, casi esquina con la 2 Oriente y la 2 Norte. Una señora que llegó con su silla que la venía cargando desde Analco para ver pasar la procesión ahí. Cuando pasaba el inicio de la procesión, que venía el conglomerado, la señora dijo, ¿qué van a crucificar al arzobispo? Y le dijo su compañera de la silla de junto, ¿qué dices? Pues es que mira, está como Jesús, con dimas y gestas a los lados. Y atrás estaba Barrabás. A ver quién se avienta ese meme y lo sube a las redes. Y el presidente diría el pueblo sabio. Ese es un chiste cristiano, ¿eh? O sea, ese es un comentario Bien, cristiano. bien. Ay, Qué jiribilloso. ay, dimas y gestas. Bueno, pues está interesante, ya se está conectando el tremendo padre José Merino, que tenía tiempo que no coincidíamos a la hora de la elaboración, de la producción de este programa, pero ya hoy coincidimos con él. Reverendo Bien, padre, yo muy me, buenos te- días. ¿Qué Qué tal, gusto Manolo? saludarle, me tengo que padre. retirar. Qué gusto saludarle y se ve de Pepe, qué lujo, ¿eh? milagro. Señor Rodoreda dice que no le interesan sus comentarios, padre. No le No, me tengo hace. que retirar. Ya sabe que es la costumbre, hombre, es la costumbre, no hay ningún problema. Pero Alguien me más hubieras que no dicho que se quiera. iba a conectar y arreglo mis cosas para Lo poder dije desde las oírlo. 8 de la mañana, Pero dije,
Hoy se va a conectar el padre Merino a las 9:30. Sí, nomás que yo a las 8 de la mañana ya tenía yo arreglado mi vida este día. Fíjate, y eso que Ahí es nos vemos. jubilado ya tiene Pepe, su agenda llena, caray. pues Bueno, padre sí, Merino, es No, no la o se, sea, ventaja. no se si preocupe. La alguien a ventaja. las 8 de la mañana tiene arreglada su vida, no, pues ya la hizo. Yo espero Por lo arreglarla menos para la vida eterna. el día hay que tenerlo arreglado, mi querido Pepe, hay que tenerlo arreglado Ah, porque si no claro. se te ponen las cosas encima una de otra. Y yo hoy, por Entonces, ejemplo, tengo que ir al disculpe. mercado. Bueno, yo no tengo que ir al mercado, yo tengo que ver otras cosas familiares también. Yo nada más dejo Hasta luego, una Pepe, pregunta en el disculpa. aire. Déjala. Si invitara al gobernador y al presidente municipal a celebrar en un balneario, ¿a poco irían? ¿Qué? Si invitaran a celebrar estas fiestas en un balneario, como lo hace mucha gente en México, si lo invitaran al gobernador y al presidente municipal, ¿a poco irían? No lo sé, Dijeras yo, tú, parece yo no que iría. en la coyuntura, si ahí hay Yo no, eh, a mí no me interesa. condiciones ideales y sobre Yo todo porque nada tampoco. más Yo es estoy de hasta acuerdo junio, con José Manuel. hasta Sí, Yo no junio voy. la posibilidad de placearse para muchos, seguramente irían. Bueno, ¿cuántos han ido al fútbol y Depende no les gusta el fútbol? de lo lleno del balneario. Exacto. Depende de los trajes de baño, ¿no? O sea, Bueno, ahí ya. Denle el contexto al padre, por si no, no nos va a entender, va a decir que A ver, estamos locos. está bien, ya estamos sin Pascua, pero no para tanto. Estábamos hablando, padre, de la procesión del Viernes Santo, de la presencia de los políticos, del gobernador y del presidente municipal. Una señal interesante hubiera sido, y nadie lo ha dicho, que hubieran llevado no solo a su esposa, sino a sus hijos, A sus a los hijos. que estén casados, a sus nueras o nueros o yernos, a sus nietas o nietos, a su familia, los papás del gobernador, los papás del presidente, los papás de la esposa del gobernador, etcétera, que fuera una participación familiar y no unipersonal, donde, insisto, buscaron el beneficio del reflector. Pero bueno. Bueno, intenciones no podemos juzgar, pero sí hubiese sido una excelente idea. Bueno, reverendo padre, tiene usted el uso de la palabra. No, es que fíjense que a propósito de todas estas reflexiones de la Semana Mayor, de la conjunción entre religión y mundo político, nos permite visualizar un futuro en el cual los principios y valores que Cristo nos dejó, veracidad, honradez, entrega, búsqueda del bien de todos, verdaderamente se vaya permeando en todos los ambientes. No me refiero a los dirigentes políticos, sino me refiero a la política, es decir, a la búsqueda del bien de la polis, de la comunidad. Jesús da la vida no por uno, no por un país, no por un grupito, da la vida por todos. Busca el bien de todos. Por eso, nuestra religiosidad, que reconoce la pasión hasta la muerte de Cristo, como lo celebramos la semana pasada, también tiene y basa su fundamento en la resurrección de Cristo. Nos dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vacía. Por lo tanto, necesitamos tener una religiosidad de resurrección, una actitud de resurrección, una búsqueda de resurrección. Y fíjese que aquí la comparación con nuestro país viene a ser bastante interesante. Es decir, estamos casi muertos. Hay una agonía en la mayor parte de la población con tanta pobreza, con tanta violencia, con tanta inseguridad, con tanta deficiencia de medicamentos, tantas cosas.
Ahora que nosotros le pongamos el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo, verdadero Dios, pero verdadero hombre, que nos entiende como ser humano y nos ama como Dios infinito, para que nosotros seamos capaces de resucitar de esas situaciones negativas de muerte y salgamos a situaciones de vitalidad, de entusiasmo, de resurrección. Esta es nuestra religiosidad. Es la fe que la vamos transmitiendo en acciones. Es la fe que la vamos transmitiendo a todo aquello que realizamos desde el amanecer. Y si como Manolo, pues ya tenemos el día hecho, pues bendito sea Dios. Ahora que tengamos el día alimentado, para que la hagamos y la hagamos bien, alimentado de espíritu. Un cuerpo sin espíritu es un muerto. Y ahí entendemos por qué en gran parte de nuestra sociedad existe tanta muerte. Se ha descuidado la vida del espíritu. Se ha dejado como para encerrarse en el templo y a lo mucho en lo oscuro de nuestros hogares. No, el espíritu lo tenemos que llevar en todas partes. Que amanecemos y estamos con nuestro espíritu en familia. Que salimos y llevemos nuestro espíritu, alegría, entusiasmo, respeto en las calles en las que transitamos. Que llevemos espíritu de alta productividad en nuestros trabajos, de perfección, o por lo menos en la búsqueda de la perfección, por la grandiosidad del espíritu que vemos reflejado en cada una de las acciones que vamos realizando. Es la gente con espíritu que sabe ver el manjar de un plato sencillo, pero con agradecimiento a Dios que nos permite tener hambre y un plato para saciar nuestra hambre. Que nos permite tener una casa muy sencilla, pero con la grandiosidad del espíritu, transformarla en hogar, como la casa de Nazaret, de María y de José, de este pobre artesano, donde no había riquezas para nada, pero había la gran riqueza del espíritu, de gente llena de Dios, que alimentaba su espíritu en la oración y fomentaba todo su espíritu dentro de la reflexión de las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Ahora nosotros ya no tenemos solamente las promesas, sino que las promesas están cumplidas. Y Cristo, el Mesías, ha estado con nosotros. Cristo, el Mesías, se ha hecho uno de nosotros, como lo reflexionamos en los días de Navidad. Cristo, el Mesías, es uno de nosotros, como lo fuimos reflexionando durante esa primera parte del tiempo ordinario, entre la manifestación Epifanía y el inicio de la Cuaresma, que compartió en forma normal con nosotros toda esa infancia, esa juventud, dándonos ejemplo cómo se vive. Ahí gastó 30 años de sus 33, el 90% de su vida lo gastó en que simplemente viésemos cómo se hace, cómo se convive en familia, cómo se convive en servicialidad, cómo se consagra y se hace divino el trabajo. Todo esto es lo que nos va enriqueciendo en toda la plenitud
de una gente resucitada como debe ser. No debe ser así esplendoroso, una estrellita de Hollywood. No, por favor. En la sencillez de nuestra vida, en la sencillez de todo lo que hacemos, en la sencillez de lo que vamos diciendo y construyendo todos los días, pero con la grandiosidad de un espíritu que nos hace hacer sagrado todo. Y por eso lo consagramos, lo hacemos sagrado. Porque todo lo que hacemos por Cristo no solamente es el acto humano, es lo que hace un hijo de Dios, porque Dios nos ha amado tanto que nos ha hecho hasta sus hijos, como lo reflexionamos en la vigilia pascual, cuando se consagra el agua para los bautizos y se le da gracias a Dios que por el agua, por la acción del agua y del Espíritu Santo, nosotros hemos vuelto a nacer. Hemos vuelto a nacer a una vida de gente resucitada porque nacimos por Cristo y en Cristo. Y hemos sido bautizados con este bautismo que nos deja el Padre, Cristo el Señor y el Espíritu Santo. Y así fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto debemos vivir en el nombre del Padre, todos como hijos de Dios, en la rectitud de los hijos de Dios, en la consagración de los hijos de Dios, en el crecimiento por la ayuda mutua entre todos como hermanos, hijos de un mismo Dios. Por eso hemos sido bautizados en el nombre del Padre, porque Dios es nuestro Padre. Pero también hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, Jesús resucitado. Por eso, a veces la religiosidad se queda en Viernes Santo y todo el año se queda la cruz presidiendo. No, hay que saber tomar la cruz, pero no vamos a la cruz. Tomamos nuestras responsabilidades, pero vamos a la resurrección. Ahí es donde está lo grandioso, que nosotros sepamos ser gente resucitada, que en todo lo que pensemos, en todo lo que emprendamos, lo hagamos como gente resucitada. Ah, pero esto significa por Jesús, y por lo tanto por Jesús, todos como hermanos. Entonces, vamos a ayudarnos mutuamente para que no exista nadie que tenga necesidades, que podamos todos ser creadores, vi el trabajo de las soluciones a todas nuestras necesidades, de los satisfactores que cada uno de nosotros vamos requiriendo, tanto en lo material como en lo biológico, como en lo intelectual, como en lo sentimental, como en lo emotivo y lo más profundo, los satisfactores que necesitamos en el espíritu para ser gentes de mucho espíritu, del espíritu de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el espíritu de Dios en la humanidad, que seamos por eso gente resucitada, que seamos por eso gente unida a Cristo resucitado, que seamos por eso gente unidos en esta común unión, en la comunión con Cristo, en la comunión de todos los amigos de Dios. Amigos se dice santo, en la comunión de los santos, para que todos unidos llevemos un país resucitado, un país con principios de respeto, con principios de laboriosidad, con principios de honradez, con principios de palabra en la veracidad, con principios de familia en el cariño y en el amor.
con principios en la historia para la eternidad. Fíjense cuántas dimensiones, cuál es la visión de una persona resucitada. Es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que Cristo nos deja con su resurrección. Así que celebramos llenos de gozo, está bien, pero también celebramos dentro de entusiasmo responsable, consciente, activo, dentro de un entusiasmo que llena nuestro espíritu para desbordarse en acciones con espíritu y con espíritu positivo. Y que todo esto nos vaya inspirando Dios para que sepamos llevar con alegría y con entusiasmo esta Pascua que ayer comenzamos, ayer domingo de Pascua, el domingo de la resurrección del Señor, donde así como celebramos y nos unimos a su pasión, que sepamos unirnos a los esfuerzos para alcanzar nuestro objetivo, la resurrección. Cristo nos creó para ser gente resucitada. Todo lo demás pasará. Nuestra vida pasará. Nuestras responsabilidades pasarán. Nuestras alegrías y nuestras tristezas pasarán. ¿Qué es lo único que quedará y quedará para siempre? La vida eterna, la felicidad eterna, el entusiasmo que desde la historia vamos teniendo, porque tenemos una visión de eternidad y eternidad feliz, eternidad con Dios como Padre, eternidad con Cristo como hermano, pero también hemos sido llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu que nos da la sabiduría, no de las ciencias y de la tecnología para hacer cosas, cosa muy importante, sino una sabiduría fundamental, el sabio que sabe hacia dónde va, el sabio que sabe cómo va, el sabio que sabe cómo corregir en cualquier desviación. Esa es la sabiduría que nos hace falta. No somos gente perfecta, somos perfectibles. Somos gente que puede cada día mejorar y mejorar en plenitud. Y por lo tanto, que tengamos la sabiduría para dejar aquello que no es conveniente y para tomar aquello que es conveniente aunque cueste trabajo. Y ahí está la sabiduría de la cruz. La sabiduría de la cruz que es sabia porque tiene como objetivo la resurrección. No es sufrir por sufrir. Es acepto los sufrimientos para alcanzar el triunfo definitivo y eterno en la casa de mi Padre, junto con mi hermano mayor, Cristo, y con todos los hijos de Dios y para siempre. Ahí está la grandiosidad. Esto es la resurrección, una resurrección desde el pensamiento que nos hace hacer un país verdaderamente resucitado, noble, grandioso, en crecimiento, en felicidad. Por eso, esta Pascua de Resurrección nos hace entender las cosas, que entendamos los procesos, que entendamos y demos razón de ser aún a las cosas más difíciles, que las hacemos sagradas, sacrum facere, hacer sagrado, y por eso lo hacemos un sacrificio, hacemos sagrado nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, que entendamos verdaderamente nuestro ser histórico como hijos para poder gozar y lo entendamos bien, nuestra realidad eterna como hijos en la casa de nuestro Padre. Y que así sepamos ocupar todas las ciencias, las tecnologías, para el beneficio del ser humano histórico, pero un beneficio no egoísta, sino como Cristo,
¿Quién es más amigo sino el que da hasta la vida por los amigos? Y nosotros somos sus amigos y dio hasta la vida por nosotros, pero regresa a la vida porque Él es el dueño de la vida y Cristo ha resucitado. Nosotros también tengamos el espíritu de resurrección para poder dar vida, vitalidad y entusiasmo con el trabajo, con el esfuerzo, con la convivencia dentro de nuestros grupos familiares, sociales, laborales. El trabajo es la común unidad de hermanos que producen bienes y servicios para otros hermanos y que por medio de ese esfuerzo logran los satisfactores para su propia vida. Es el trabajo, es la comunidad laboral. Y de ahí vemos que nosotros nos podemos ir apoyando mutuamente, aconsejándonos, que sepamos tener la resurrección del consejo, que nadie se sienta solo, que se sienta acompañado y aconsejado por todos los demás, que se sienta fortalecido. Es la fortaleza de Dios en nosotros. Es la fortaleza de Dios resucitado, que nos hace un país de gente resucitada, que nos hace una común unidad en el espíritu de todos, cada quien en su lugar, cada quien en su casa, cada quien en su trabajo, cada quien en su historia, pero todos con este espíritu de todos, Dios con nosotros. Que Dios así nos vaya iluminando y acompañando. Que Dios nos fortalezca y nos llene de vitalidad. Que Dios nos llene de su amor. El amor de Dios, que es el que va a dar energía y va a dar camino a todo nuestro quehacer. Y así también, por el amor de Dios, amar a nuestros hermanos, para ayudarles a resolver sus necesidades. Que seamos un país verdaderamente fraternal, donde no existan holgazanes y tampoco existan necesitados, donde todos nos tengamos la mano, pero todos pongamos nuestras manos en el trabajo noblemente productivo para resolver las necesidades de todos. Esa es la gente resucitada. No es la resurrección para estar ahí nada más en la contemplación y flojoneando. No. Es la resurrección en la acción. Es la resurrección en la construcción. Es la resurrección en la búsqueda de satisfacción por los logros que se van adquiriendo. Así, todos nos damos un abrazo de cariño, un abrazo de hermanos, un abrazo con Dios, en donde nos felicitamos como hijos de Dios para poder, como hijos de Dios, crecer todos en la satisfacción y en la felicidad. Esto es lo que como hermano deseo para todos ustedes y nos comprometamos todos a realizarlo. Y así sean felices Pascuas de resurrección. Muy bien. Padre Merino, muchas gracias. Felices Pascuas. Felices Pascuas a todos. Nos veremos la próxima semana. Ya el doctor Luis Ignacio se quedó por aquí con nosotros. Claudia nos está oyendo. Dice que qué frase la que dijo usted, seamos seres resucitados, hombres resucitados, algo así dijo usted. Que seamos gente resucitada. Que seamos gente resucitada. Está bien. Padre, muchas gracias. Bendiciones, como siempre. Pues gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Felices Pascuas y a vivir nuestra resurrección. Por aquí nos veremos la próxima semana. Doctor Luis Ignacio Arbezú, muchas gracias. Doctora Claudia. Un abrazo. Gracias, Pater. Gracias, doctor Ignacio. Gracias, Claudia.
Nos vemos la próxima semana. Felices Pascuas. Gracias. Adiós. Hasta la próxima.